Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy viernes de Cata Jurídica Cultural tenemos dos invitados muy especiales, un invitado venezolano y un invitado desde Argentina. Nuestro primer invitado para esta Cata Jurídica Cultural es un muchacho, un joven, extraordinario, brillante, ustedes lo van a ver. Él es el doctor Argenis Rodríguez. Vamos a conversar con él sobre la creación de su blog, el primer blog de Derecho Marítimo venezolano. Con él nos conversará qué lo motivó a crear este blog. La invitación al doctor Argenis Rodríguez, así como a la doctora María Alejandra Mancebo, para que nos acompañen en esta cata jurídica cultural. Mientras el doctor se une, y así como la doctora María Alejandra Mancebo también nos acompaña en esta cata jurídica cultural, lo voy a ir presentando para que ustedes conozcan quién es nuestro catador jurídico de esta noche, que ahí está conectado, un joven brillante venezolano, quien él es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Núcleo Guayana, es especialista en comercio marítimo internacional, mención derecho marítimo, orden al mérito, es el creador del primer blog de derecho marítimo venezolano, tiene una destacada trayectoria porque ha sido docente universitario, una experiencia profesional bien amplia y destacada en el ramo o en el área del derecho marítimo venezolano. Con nosotros está el doctor Argenis Rodríguez, Cata Jurídica Cultural. Él nos va a hablar el blog, por qué es sobre derecho marítimo, la importancia del derecho marítimo, por escribir sobre derecho marítimo y todo lo que podemos encontrar allí. Bienvenido, doctor, a Cata Jurídica Cultural. Muchas gracias, colega Esther. Es un placer primeramente conocerla mediante este espacio, este prestigioso espacio en la que he visto a otros colegas deliberar sobre derecho venezolano, incluyendo al colega Rubén Bolívar que estuvo en este espacio creo que la semana pasada o la semana antepasada. Y bueno, de verdad que encantado de estar aquí, en hablar contigo un rato de manera relajada y casual sobre derecho marítimo. Nuevamente agradezco la invitación. El honor es para Cata Jurídica Cultural, porque precisamente este espacio de los viernes, tal como tú lo has mencionado, de una manera relajada, vamos a conversar sobre derecho marítimo y sobre tu blog y sobre todo lo que podemos encontrar allí. Eh, para también aquellos estudiantes de derecho o colegas que están indecisos por qué ramos del derecho me voy a inclinar o por qué voy a estudiar y de qué manera podemos especializarnos en derecho marítimo. Este espacio es tuyo porque tú eres el protagonista, así que adelante, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Esther. Bueno, como veo que la principal temática de esta cata de hoy es el blog Derecho Marítimo Venezolano, que es de mi creación, vamos a comenzar hablando un poco sobre este. ¿Cómo nace el blog Derecho Marítimo Venezolano? Bueno, este nace en enero del año 2017, cuando yo estaba finalizando la carga académica del posgrado de Comercio Marítimo Internacional en la mención de Derecho Marítimo. Estaba ya yo finalizando el último trimestre, porque es por régimen trimestral. Bueno, ¿por qué surge este blog? Bueno, como me había gustado bastante el posgrado, yo yo me visualizaba ejerciéndolo, pero también tenía la preocupación de cómo podría eh, darme a conocer a otras personas, a otros colegas y a posibles clientes. Entonces empecé a ver de qué forma uno puede
darse a conocer, hacerse marketing. Y en eso estuve viendo que una forma bastante popular y bastante efectiva era escribir sobre el tema, sobre temas que uno dominara. Y eso me llamó la atención porque yo siempre he sido particularmente bueno para escribir. No soy tan fanático de ponerme frente a una cámara, lo hago muy de vez en cuando me invitan, pero lo mío es la escritura. Entonces, eso por un lado me pareció bien interesante. Y por el otro, por esas fechas asistí a una conferencia sobre marketing en el sector marítimo, dictada por un profesional llamado Marco Fuentes, que es un amigo personal y bueno, esa conferencia también me dio cierto empujón para yo adentrarme en el marketing y bueno, en mi caso particular, eh, diseñar, o sea, crear este blog de derecho marítimo. Eh, lo hice desde la plataforma WordPress. Ahí tuve esa disyuntiva qué plataforma usar, si Blogger o WordPress, pero me terminé decantando por WordPress porque me parece un poco más elegante. Y bueno, mi primer artículo fue algo bastante sencillo sobre qué es el derecho marítimo, explicando un poco qué es el derecho marítimo, porque uno cuando dice que estudia derecho marítimo, se dedica al derecho marítimo, la gente siempre se pregunta de qué va esta rama, porque todas conocen, todas han escuchado lo que es el derecho penal, el derecho civil, lo mercantil, lo tributario, pero el derecho marítimo ha sido históricamente una rama poco conocida en todo el mundo, lo cual es bastante curioso, ya que el comercio marítimo es sumamente importante y como toda actividad humana es necesaria una rama que la regule y esta rama viene siendo el derecho marítimo, que de forma muy amplia es la rama jurídica que regula todo lo relacionado a la navegación por agua. No solo marítima, sino por agua en general, puede ser por ríos o por lagos. Y bueno, esta básicamente tiene su eje central en lo que es el buque, porque para que haya navegación marítima es necesario que hayan buques. Entonces el derecho marítimo se encarga de regular todo lo relacionado con el buque y la navegación, es decir, el régimen administrativo de los buques, los distintos contratos marítimos como fletamento, transporte de mercancías, construcción de buques y y bueno, en sentido muy amplio, eso es lo que regula el derecho marítimo. Y bueno, con este primer artículo de derecho en mi blog de derecho marítimo, tuvo una aceptación bastante buena. Tanto que incluso eh, colegas ya consagrados en el sector, como por ejemplo el doctor José Sabatino, la profesora María Gracia Blanco y otros especialistas del derecho marítimo venezolano, comenzaron a compartir mis artículos y eso me ayudó muchísimo a, a darme a conocer y siempre estaré agradecido por ese apoyo inicial que me dieron los lectores. Y bueno, así fui paso a paso escribiendo artículos, eso me motivaba a seguir y de hecho yo publicaba un artículo semanal. Todos los sábados publicaba un artículo, ya que, bueno, mi primer artículo fue un día sábado, un sábado en la noche, y me pareció que era un buen día para que salieran todos mis artículos. Estuve así como aproximadamente 6, 7 meses. Todas las semanas publicaba un artículo sin falta. Sé que eso parece bastante complicado y sí lo es, pero de verdad que mientras más escribía, más me gustaba plasmar mis ideas de la forma más sencilla posible para todo público y también me causaba una gran satisfacción que la gente pudiera efectivamente entender y aprender sobre lo que es el derecho marítimo y la importancia
de esta rama del derecho para nuestro país, ya que Venezuela es un país que tiene una larga tradición marítima. Y al ser así, el comercio por agua es una parte fundamental de nuestra economía. Pero a pesar de eso, el derecho marítimo es muy poco estudiado en este país. Solamente hay dos universidades que ofrecen esta especialización, que son la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Marítima del Caribe, que fue donde yo realicé el posgrado. Y esta es una debilidad de oferta académica bastante grave que hay que buscar solucionar, porque el comercio marítimo no se da en la capital, se da en las distintas regiones que tienen salida al mar. Por ejemplo, el estado Anzoátegui, el estado Sucre, el estado Falcón, el estado Zulia, etcétera, el estado Nueva Esparta. Y bueno, por eso es muy preocupante que en esas regiones no exista una oferta académica a nivel de posgrado. Sí existen diplomados y otras ofertas académicas, pero no del nivel como lo es un posgrado o una maestría. Y esa es una cuestión muy importante que todavía quedamos a deber, especialmente ahora que la competencia marítima a nivel de tribunales venezolanos ya no está concentrada en Caracas como antes, sino que ahora se ha esparcido en distintos tribunales civiles de primera instancia a lo largo del país, tribunales de primera instancia y superiores en materia civil de varios estados. Y bueno, estos jueces a los que se les ha asignado competencia se han encontrado con que no tienen el conocimiento suficiente para decidir sobre casos de derecho marítimo, pero claro, esto no es culpa de ellos. Ellos no tenían previsto que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia les iba a asignar competencia marítima así tan de repente. De modo alguno es culpa de ellos. Más bien si bien la intención fue bastante buena, la ejecución sí ha sido algo problemática. De manera que esos jueces que actualmente tienen competencia marítima es necesario que tengan una, una formación más profunda con lo que es el derecho marítimo para poder resolver estos casos de la manera más justa posible. Y bueno, si hay algo que quisieras preguntarme, encantado. Bueno, Argenis, agradecemos a todos nuestros catadores que hasta ahora nos acompañan y que también te acompañan a ti en esta cata jurídica cultural. Gracias a ellos por estar aquí conectados y por ser parte de Cata Jurídica Cultural. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues tranquilamente pueden hacerla aquí. Mariale, hola Esther y Argenis, hola Mariale, saludos para ti también. Gracias a todos los que se conectan y están aquí. La autora Ana María Liberté le mando un abrazo, igual al profesor Gerardo Silva, que también se unió y están aquí conectados, así como a todos los que nos acompañan a esta hora. Nos comenta Darwin Doce Santos: doctor, mis saludos, una deuda histórica en el ámbito jurídico marítimo con respecto a lo que nos has conversado últimamente, Argenis. Sí, así es. Es necesario que a nivel de políticas públicas se haga un mayor énfasis en el sector marítimo en general, no solo en el derecho marítimo, sino en todo el comercio marítimo y la industria marítima, ya que nuestra posición geográfica como país es bastante privilegiada, hay que explotarla mucho más. Así que ahí coincido contigo porque, por ejemplo, yo vivo en el estado de Nueva Esparta, que aquí no hay ninguna especialidad, cual como tú lo has mencionado, ningún programa de cuarto nivel, ni de cuarto ni de quinto nivel en materia de derecho marítimo. O sea,
el enfoque siempre ha sido o derecho penal o derecho civil, hasta allí. Y cuán importante es la especialización en esta rama y más aún de aquellos que les corresponda administrar justicia en ese sentido. Pero fíjate que nos has venido comentando cómo surgió ese primer blog de Derecho Marítimo Venezolano y cómo pudiste, de alguna manera, esa pasión que te lleva por el derecho marítimo, construir cada semana un artículo distinto. Aparte de escribir sobre ese primer artículo que te llevó a verificar lo importante que es el derecho marítimo para ti, ¿qué otro, cuál ha sido o cuáles han sido esos artículos que han marcado o quizás, fíjate, o podamos con tu blog contribuir a esa deuda histórica, tal como nos lo comenta Darwin, a esa deuda histórica en el ámbito jurídico, en el derecho marítimo? O sea, a través de tu blog podemos nosotros resarcir, o es tu punto, o es tu grano de arena que puede sumar al derecho marítimo en Venezuela. Bueno, sí, yo he tenido comentarios de personas que han leído, que han leído mi blog y me han agradecido por escribir mis artículos. Me han comentado que les ha servido para estudiar, para tomar como referencia e incluso para interesarse en la disciplina. Y eso para mí es un gran premio. O sea, más allá del tema marketing que impulsa la creación de cualquier blog o página de redes sociales, para mí el hecho de que las personas que leen mi blog se vayan con algo, con un aprendizaje nuevo, con nuevos conocimientos que les motiva para seguir estudiando esta rama, eso para mí es un premio invaluable. Incluso en una oportunidad llegué a escribir si era rentable ejercer el derecho marítimo acá en Venezuela, y mi conclusión, en resumidas cuentas, es que sí, es tan rentable como cualquier otra rama del derecho en Venezuela. Yo sé que actualmente es bastante difícil ejercer como abogado, y esa es una realidad que se ve en todas las ramas: penal, civil, administrativo, etcétera. Pero a pesar de eso, hay personas que aún así siguen adelante y han logrado hacerse un camino en sus respectivas disciplinas. Y en este sentido, el derecho marítimo no es para nada diferente al resto de las ramas del derecho. Si uno se esfuerza lo suficiente y sobre todo a uno le gusta esta disciplina, en algún momento alguna puerta se puede abrir. Así es, pero fíjate, Argenis, que también participaste en uno de los congresos de Derecho Marítimo. En noviembre se van a celebrar aquí en la isla de Margarita uno de esos congresos. Y ¿cómo podrías tú señalar cómo fue tu experiencia como ponente en ese congreso de Derecho Marítimo? ¿Y cuál fue el tema que abordaste? Si no puedes comentar sobre esos tópicos sobre Derecho Marítimo que más te interesen, pues adelante. Bueno, bueno, el congreso del que hablas va a tener lugar en noviembre de este año en tu tierra, en la isla de Margarita. Eh, es el 10º Congreso Internacional de Derecho Marítimo. Está proyectado que sea el congreso más grande que se haya hecho acá en Venezuela, con la presencia de ponentes nacionales e internacionales. Todo el que pueda asistir, haga el esfuerzo. Va a ser un congreso histórico para el contexto del derecho marítimo en Venezuela. Ahora bien, sobre congresos en los que yo he participado, los que más me llenan de orgullo son tres. El primero fue en la ciudad de Cumaná en el año 2017, pocos meses después de que inicié mi blog. Me invitó la colega Débora Valera,
que tiene una presencia importante allá en Cumaná, a, a dar una ponencia referido a la protección de la gente de mar en Venezuela. Esa fue mi primera ponencia, o sea, mi primera experiencia como ponente y fue increíble. O sea, discutir sobre derecho marítimo y sobre un tema tan importante y poco estudiado como es el derecho marítimo, específicamente la parte laboral, porque es es un área poco estudiada incluso entre los especialistas del derecho marítimo. Y también quisiera referirme brevemente a otros dos congresos. Uno es el noveno Congreso de Derecho Marítimo, organizado por la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, de la cual soy miembro titular y miembro del comité ejecutivo. Allí tuve la oportunidad de hablar sobre el derecho marítimo y las nuevas tecnologías. Allí hablé un poco sobre blockchain, inteligencia artificial y buques autónomos, que son tendencias que que van abriéndose, que han venido abriéndose paso en el comercio marítimo, sobre todo lo que es la inteligencia artificial, los puertos inteligentes y los buques autónomos, que los buques autónomos aún tienen un estado de desarrollo bastante novel, o sea, todavía están bastante jóvenes, pero se prevé que en algunas décadas tengamos una gran cantidad de buques autónomos, bien sea que sean controladas de forma remota o que sean completamente autónomos, o bien también puede haber buques con una menor autonomía en el que la gente de mar a bordo siga siendo necesaria. Es un tema que es obligatorio estudiar porque tarde o temprano llegaremos a esa dirección. Y bueno, mi última experiencia como ponente, eh, posiblemente la que más me gustó hasta ahora fue el año pasado, en octubre de 2023, en en mi ciudad natal, Puerto Ordaz, Ciudad Guayana. Tuve la oportunidad de ser ponente en la UCAP Guayana, que fue mi alma mater. O sea, fue un premio doble, ser ponente en mi universidad y en mi ciudad. Y allí tuve la oportunidad de hablar sobre el embargo preventivo de buques. Esta fue una modalidad de panelistas, no fue propiamente una ponencia, sino que compartí un panel con otros dos destacados colegas, José Manuel Vilar, que fue profesor mío en el posgrado, y Lila Olveira. Hablamos sobre embargo preventivo de buques y bueno, nuestro panel creo que fue uno de de los que tuvo más éxito, de los que causó mayor interés y debate. Y bueno, de forma resumida, esas han sido mis experiencias como ponente que más me han marcado en mi carrera. Ya está aquí con nosotros la doctora María Alejandra Mancebo. Bienvenida, doctora María Alejandra. El doctor Argenis Rodríguez con nosotros. Si quieres alguna pregunta, algún comentario, María Alejandra, para el doctor Argenis. Bueno, doctor, bienvenido a su casa, a Cata Cultural. Ya solamente con la experiencia de todo lo que ha constituido su hacer como conferencista, como escritor, pues ya sabemos que tenemos de antemano una cata jurídica con corbatas de esa inteligencia artificial y el derecho marítimo. Muchísimas gracias, le pido disculpas por estarme incorporando tarde, pero estaba llegando ahorita de la empresa. Bienvenido y nos complace tenerlo aquí presente en este tema tan importante y una persona tan joven, escritor, conferencista y que plus que se ha egresado de la Universidad Católica en el núcleo de Puerto Ordaz, ¿no? ¿Sí? Ahí dice, Sí, ¿verdad? En el programa de protección. Estamos a la orden. Bueno, bienvenido, doctor. ay, excelente, qué bueno, muchas gracias. El doctor Argenis, fíjate María Alejandra, que él nos ha venido comentando cuál fue su experiencia y de qué manera tomó la decisión de crear su primer blog, el primer blog de Derecho Marítimo venezolano.
Ya nos ha hablado el doctor sobre la creación de su primer blog, cómo surgió, pero ahora hablemos de más allá del blog, hablemos algún tópico que te ha apasionado de derecho marítimo, de ese tema que realmente consideras que es necesario que se difunda. Ya tenemos el tema, la agenda del doctor en cuanto al horario, María Alejandra, para que él se pueda conectar tiene que ser muy temprano, o en la tarde temprano, o posteriormente podremos fijar con él para que nos hable de la inteligencia artificial en el derecho marítimo cuando él pueda coordinar bien su agenda por el tema de los horarios. Pero coméntenos, doctor, en aras de esa experiencia que tiene ese tópico de derecho marítimo, de comercio marítimo, su relación del derecho con otras ramas que usted considere es necesario abordar en este espacio y en cualquier otro donde se unen diversos profesionales, porque aquí tenemos colegas que le envían saludos y que están aquí conectados precisamente para escuchar al doctor Argenis Rodríguez. Disculpen si estoy tosiendo mucho, es que vengo saliendo de una gripe que me dio fuerte. Eh, bueno, ahora que has hablado de la relación del derecho marítimo entre otras ramas del derecho, este es un tema bien interesante porque de hecho yo hace tiempo, en el año 2020, en plena cuarentena, escribí un artículo hablando brevemente sobre eso, cómo se relaciona el derecho marítimo con las demás ramas del derecho. Y es una rama bastante noble porque se relaciona con prácticamente todas de una forma u otra. Por ejemplo, el derecho civil tiene una relación estrecha porque, bueno, en el derecho marítimo también hay contratos, que si bien son contratos que se consideran puramente derecho marítimo, como por ejemplo los contratos de fletamento, el derecho civil no lo podemos ignorar porque es básicamente la base de todo el derecho privado venezolano. Y también se ve lo que es la compraventa de buques y, y bueno, todos esos contratos en general tienen en mayor o menor medida influencia también del derecho civil. Y en lo que es, por ejemplo, el derecho penal también hay una relación estrecha porque, aunque parezca mentira, a veces a bordo de los buques se cometen actos delictivos y es necesario determinar, por ejemplo, qué órgano pudiera ser competente o dependiendo de la nacionalidad del buque o de los tripulantes a bordo, qué estados pudieran tener jurisdicción para conocer de esos hechos delictivos cometidos a bordo del buque. Ah, y bueno, el derecho civil se me había olvidado mencionar que, bueno, el capitán de un buque es también representante de la autoridad pública del estado donde está registrado ese buque. Por ejemplo, el capitán de un buque de bandera venezolana, por lo menos en alta mar, es representante del estado venezolano a bordo de ese buque y puede llegar a realizar actos jurídicos propios de una autoridad, como por ejemplo el levantar un acta de función o por ejemplo celebrar un matrimonio, aunque el matrimonio celebrado a bordo solo se puede hacer en un supuesto muy específico que establece el Código Civil. Si recuerdo correctamente es cuando uno de los contrayentes está está en peligro de muerte. En ese supuesto se le autoriza al capitán del buque a celebrar ese matrimonio. Y bueno, así como estas ramas, también el derecho marítimo se relaciona de alguna u otra forma con las demás ramas del derecho. No sé, no sé si hablar, creo que mejor no hablo de todas porque podríamos tardarnos un buen rato en eso. Pero para el que esté interesado, en mi blog Derecho Marítimo Venezolano escribí sobre cómo se relaciona el derecho marítimo con todas estas ramas jurídicas. Aquí el profesor Gerardo Silva nos pregunta, ¿pudiera referirse a la relación
entre el derecho marítimo y el derecho aduanero. ¿De qué manera se relaciona el derecho marítimo con el derecho aduanero? Ah, bueno, esa es una excelente pregunta porque esa es una de las pocas ramas que por descuido no abordé en ese artículo. Así que vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, el derecho aduanero se relaciona bastante con el derecho marítimo porque estamos hablando primero de comercio internacional y eso se refiere básicamente a entrada y salida de mercancías. Y para, y para ello es necesario que esas mercancías pasen por aduana, bajo alguno de los regímenes aduaneros aplicables, bien sea nacionalización, admisión temporal o el que se trate. Por lo menos en el caso de ingreso de buques, estos pueden ingresar, por ejemplo, en tránsito cuando van a, van a traer una mercancía para luego volver a salir. O por ejemplo, si estamos hablando de buques que se están alquilando bajo contrato de arrendamiento para prestar una actividad acá en el país por un tiempo determinado, esos buques suelen entrar bajo el régimen aduanero de admisión temporal, de manera que puedan realizar su actividad acá por tiempo limitado, generalmente por un año o dos, y, y bajo ese régimen de admisión temporal se evitan pagar los impuestos relacionados con la importación de mercancías, porque esos buques no tienen como destino final Venezuela, sino que están aquí de forma temporal, como el nombre del régimen aduanero lo dice, para realizar una determinada actividad. Pero ahora, si esos buques ingresan ya para estar en Venezuela de forma definitiva, por ejemplo, los está comprando una empresa naviera, una compañía naviera venezolana, para tenerlo acá bajo régimen de propiedad, pues allí sí el régimen aduanero sería nacionalización, porque es un bien que tiene como destino final el territorio venezolano. Excelente. Aquí el profesor Gerardo hace un comentario, diferencia usted los vocablos carga y mercancía. Agradecemos a todos los que se han ido conectando a esta cata jurídica cultural. Gracias a ustedes por estar aquí conversando con el doctor Argenis Rodríguez, el creador del primer blog de Derecho Marítimo venezolano. Bueno, yo suelo utilizar carga y mercancía de manera intercambiable, pero entiendo que por lo menos el término mercancía puede ser definido eh, por algunas leyes. No recuerdo si en la ley orgánica de aduanas está definido, pero por lo menos en la ley de comercio marítimo sí se define lo que es mercancía a los efectos del contrato de transporte de mercancías bajo conocimiento de embarque. Ah, lo que pasa es que, bueno, esto es para darle continuidad al blog de Derecho Marítimo Venezolano y fíjate que son temas que surgen y que a través de cada uno de tus artículos, a través de cada uno de tus artículos, pues puede de una manera dilucidar cuáles son las dudas. Saludamos a la doctora Carmen de Muro que está aquí conectada y nos dice excelente disertación, felicitaciones, gracias doctora por acompañarnos en la cata jurídica. Te envía la felicitación el doctor Argenis Rodríguez, de la doctora Carmen de Muro, gracias por estar aquí. Fíjate qué importante entonces, Argenis, y hablar de derecho marítimo no es cualquier cosa. Sumamos al comentario que hizo Darwin hace rato cuando él nos indicaba que era una deuda histórica con el ámbito jurídico marítimo. Y cuán importante es entonces el aporte que cada uno de nosotros podemos hacer desde tu porque también deberíamos, ¿cuántas personas que están aquí reunidos que podían sumar y a esta deuda histórica en el ámbito jurídico marítimo, bien sea en el libro, bien sea con el blog, bien sea con un canal de YouTube? Qué importante es sumar desde cada uno de nosotros, ¿verdad, María Alejandra? Al derecho marítimo, esta deuda histórica
con el ámbito jurídico marítimo. Las mujeres en el mar, de qué manera se regulan, el derecho laboral marítimo, la inteligencia artificial, las monedas virtuales en el uso del derecho marítimo, el derecho aduanero, la delincuencia organizada y también su relación con el derecho marítimo, pero también el profesor Gerardo Silva, experto en compliance aduanero, también pudiera de una manera hablarnos sobre esa relación entre el derecho marítimo, el compliance y el derecho aduanero. Sería una carta jurídica sumamente interesante, extendiendo de nuevo la invitación para el profesor Gerardo Silva. Gracias por la respuesta, excelente disertación sobre un tema tan amplio, te comenta el profesor Gerardo Silva. Saludos desde el estado Anzoátegui, abogado Daniel Landaeta. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí conectados en Carta Jurídica Cultural. Daniel. Bueno, hay más preguntas. No, te comentan que gracias por la respuesta, excelente disertación sobre un tema tan amplio, específicamente hablando del derecho marítimo y su relación con el derecho aduanero, de la manera como has podido desarrollarlo. ¿Consideras necesario o que de qué manera puede aportar tanto las universidades como el gremio a esa deuda que tenemos con el derecho marítimo en el ámbito jurídico, hablando de la legislación, de la actualización de las normas? No son las más recientes, quizás no estén tan a la vanguardia nuestras normas en materia de derecho marítimo. ¿Qué consideras al respecto? Bueno, nuestras normas de derecho marítimo, dentro de todo, contrario a lo que pudiera pensarse, sí están actualizadas hasta cierto punto, porque en el año, si recuerdo correctamente, en el año 2000 hubo una iniciativa para, para modernizar la legislación marítima venezolana, y el punto de partida fue la Ley de Reactivación de la Marina Mercante Venezolana, mediante la cual se derogaron una gran cantidad de leyes que eran algo vetustas, incluyendo uno de los libros del Código de Comercio que regulaba lo que era la materia marítima. Saludos al doctor Rubén Bolívar, que está acá presente. Y bueno, con esta ley de reactivación de la Marina Mercante se fue creando el camino para modernizar la legislación venezolana en el sector acuático, con leyes como la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, que regula lo que es el derecho del mar, la soberanía, es decir, la soberanía del Estado venezolano sobre sus espacios acuáticos, y también se creó el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos como ente encargado de ejercer la autoridad acuática. También se promulgó la Ley de Marinas y Actividades Conexas, que regula lo que es el derecho marítimo administrativo, una de las principales leyes en la materia, una ley sumamente importante. También se promulgó la Ley de Comercio Marítimo, que regula los distintos contratos aplicables en materia marítima, que vendrían siendo los contratos de fletamento, los contratos de transporte de mercancías bajo conocimiento de embarque, la hipoteca naval, la institución del embargo preventivo de buques y otras instituciones de gran importancia. Y también otras leyes como la Ley General de Puertos, la Ley de Zonas Costeras, la Ley de Canalizaciones y Mantenimiento de las Vías de Navegación y otros instrumentos más. Claro, estas leyes siempre son perfectibles, pero en general cumplieron con una función importante de actualizar la legislación venezolana a las principales tendencias internacionales establecidas por los distintos convenios internacionales que regulan el derecho marítimo, porque hay que tener en cuenta que el derecho marítimo a nivel global se regula principalmente por convenios internacionales que han velado y que han logrado con resultados mayormente positivos
la uniformidad del derecho marítimo en distintas ramas, especialmente en lo que es la seguridad de la navegación, la prevención de la contaminación, los derechos de la gente de mar, de los tripulantes, y, y también lo que es la formación y titulación de esa gente de mar que trabaja a bordo de los buques. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la legislación venezolana en materia marítima, si bien perfectible, es bastante buena y cumple con su función de regular la navegación marítima de forma exhaustiva. María Alejandra, si tienes alguna pregunta, el comentario para el doctor Argenis, saludamos al doctor Bolívar, que también está aquí conectado. Muchísimas saludos al excelente maritimista, doctor Argenis Rodríguez. Y el profesor Gerardo Silva nos comenta qué tan importante es el conocimiento de embarque. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario, María Alejandra? Bueno, vamos a esperar que le conteste a Gerardo, el doctor Argenis. Bueno, no estoy seguro si esto es una pregunta o una acotación, pero definitivamente el conocimiento de embarque es un documento fundamental, porque es un documento, es uno de los principales documentos del comercio internacional, porque es el documento que te demuestra la titularidad sobre un bien transportado a bordo de un buque. O sea, uno tiene que presentar ese conocimiento de embarque ante la autoridad aduanera para acreditar que uno es el propietario de ese bien y de manera que uno pueda hacer el desaduanamiento y reclamar ese bien para la persona que lo está importando. Y es también un documento importante porque es evidencia de que existe un contrato de transporte marítimo y refleja las cláusulas de ese contrato de transporte. De verdad, es un documento insustituible en lo que es la dinámica del comercio internacional. Ah, era un comentario. Doctor, escuchándole la respuesta que le da Gerardo con ese comentario del embarque y a la respuesta que le está dando a los catadores y a la doctora Esther en lo relacionado con la manera como se ve el derecho marítimo con otras ramas o disciplinas jurídicas, de la cual usted había señalado que ha escrito en su blog y que le falta mucho por escribir, estamos seguros de ello, le pregunto, si el derecho marítimo está permeado, como usted lo señala, que es tan bondadoso, que tiene relación con todas las áreas y ramas del derecho, incluso disciplinas y otras ciencias afines, pudiéramos preguntarnos si estando dentro de ese territorio o de ese mar donde es un buque venezolano y estamos en un mar español, o pongamos, ¿verdad? Es un buque venezolano y estamos en un mar panameño, ¿qué relación o de qué manera, si llegase a ocurrir un hecho delictivo o dentro del barco o de la situación, ¿verdad?, que está ocurriendo, hay una legitimación de capitales, una actividad ilícita relacionada con la delincuencia organizada? ¿Qué norma aplican ustedes? Bueno, esa pregunta está bien interesante, muchas gracias. Claramente aquí tenemos un caso de convergencia de distintas jurisdicciones. Por lo menos a bordo del buque, primeramente se aplica la ley del pabellón de ese buque. Si el buque es venezolano, primeramente se aplica el derecho venezolano allí. Sin embargo, si ese buque se encuentra, por ejemplo, en aguas soberanas de otro estado, por ejemplo, en el mar territorial panameño, en aguas interiores panameñas, o un puerto de Panamá, allí esa soberanía venezolana sobre el buque ya deja de ser exclusiva y habría ya una concurrencia con la soberanía del Estado panameño porque estamos en aguas soberanas de ese Estado. Ahora bien, si vamos a hablar de delitos con incidencia internacional, como pudiera ser una legitimación de capitales, pues allí habría que ver también si hay un tratado aplicable en la materia.
no estoy seguro si hay un tratado que regula específicamente la legitimación de capitales, pero sé que hay un tratado de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional, que es un convenio que creo que casi todos los casi todos los estados son parte del mismo. Entonces esos instrumentos internacionales son de gran ayuda para determinar qué estado pudiera ejercer jurisdicción penal en esos casos. Si el estado del pabellón o el estado donde se encuentra el buque en ese momento o el estado de donde son nacionales los delincuentes. Y bueno, eso es lo que hay que analizar y eso es algo que se analiza caso por caso. Fíjate qué interesante lo que está señalando, además de los instrumentos que es la Convención de Palermo, que ambos países lo tienen. Tenemos ahorita la distancia de que Venezuela está en la lista gris, pero Panamá no. Y el hecho, ¿verdad?, de estar en condiciones frente a la normativa internacional, pues permite la interpretación de los instrumentos internacionales de manera distinta frente a los efectos que puedan tener con esos organismos internacionales. Entonces constituye el derecho marítimo un mundo bien apasionante en cuanto al contexto internacional y al derecho penal internacional, porque fíjate lo que tú señalas, pabellón venezolano, jurisdicción panameña, cómo logro establecer la congruencia entre dos sistemas que ahorita no están casados y que están viendo el derecho de manera distinta. Entonces eso también es algo, ¿verdad?, de que te lo traigo para que lo escribas en tu blog. Gracias. Y no, ciertamente, en estos casos donde hay concurrencia de jurisdicciones, es fundamental la cooperación. Por ejemplo, si hablamos de Venezuela y Panamá, es necesaria una cooperación entre ambos países, porque, por ejemplo, si el Estado panameño detuviera el zarpe o la navegación de un buque venezolano así sin más, pudiera, dependiendo de las particularidades del caso, pudiera llegar a considerarse que está violando la soberanía venezolana. Porque si nos vamos a la Convención sobre Derecho del Mar, uno podrá ver que los estados tienen derecho a la navegación y este derecho lo ejercen a través de sus buques, de los buques que están registrados en esos estados. Entonces, para un estado que quisiera ejercer medidas sobre un buque extranjero, debe tener cuidado y porque aunque pueda hacerlo, debería por lo menos por cortesía notificar al estado del pabellón, mira, voy a investigar, voy a visitar este buque que es de tu bandera y lo voy a registrar porque está en nuestras aguas soberanas y tenemos motivos fundados para creer que pudiera haberse cometido un delito de gran envergadura allí. Entonces eso es muy importante, que los estados cooperen cuando van o sea, ejercer soberanía sobre buques de otros estados. Gracias, doctor. Le pregunto qué atractivo tiene para los nuevos abogados o los que están estudiando derecho pensar ya no solamente en un derecho penal, en esa forma de abordar el derecho clásico. ¿Qué bondades o qué atractivo tiene el derecho marítimo para que una persona diga, no, ya va, yo quiero, porque hay muy pocas personas especialistas, porque tiene, ¿qué es lo que tiene el plus de derecho marítimo que lo hace usted haber escrito un blog y de seguir escribiendo en algo que no todo el mundo, ¿verdad?, está desarrollando? Bueno, primero que el derecho marítimo es muy interesante. Claro, esta es una opinión subjetiva porque puede haber gente que no lo encuentre para nada atractivo y eso es normal. Pero una ventaja que tiene el derecho marítimo es que como se basa principalmente en convenios internacionales, existe cierta uniformidad alrededor del mundo. De manera que más allá de algún trámite interno que uno tuviese que hacer en otro país como una reválida, por lo menos es bastante fácil adaptarse a las leyes marítimas de otros países porque hay bastantes similitudes, es bastante fácil comprender para uno que es maritimista leyes marítimas de otros países.
y también que esta es una rama ideal para los que les gusta el derecho internacional, ya que aquí se ve mucho derecho internacional privado por esa situación de que hay una convergencia, suele haber una convergencia de distintas jurisdicciones, de distintos ordenamientos jurídicos en cada caso particular. Sí, muy Excelente. agradable. Doctor Argenis, varios tópicos para escribir sobre el blog, porque el profesor Gerardo Silva también le comenta. Me aprovecho para que escriba en su blog sobre el derecho aduanero, sumado a ese tema tan interesante que ha planteado María Alejandra en su pregunta. Bueno, y fíjese que la hora ha pasado sumamente rápido, ha sido una cata jurídica donde hemos navegado en el mundo del conocimiento, en el derecho marítimo, la relación de este con las distintas ramas, cómo surgió ese primer blog de derecho marítimo venezolano, qué podemos encontrar en él y qué vamos a seguir leyendo, porque es muchísimo, es profundo, así inmenso como el mar, el derecho marítimo en general. Agradecemos a todos ustedes los que nos han acompañado esta hora. Yo voy a hacer la palabra a la doctora Jenny y la doctora María Alejandra para que se despidan de esta cata jurídica cultural por hoy, como dice María Alejandra, porque tenemos muchísimas catas que conversar con el doctor Argenis Rodríguez, porque hay muchísimos temas que podamos seguir hablando al respecto. Bueno, doctora Argenis, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por vestir de gala a Cata Jurídica Cultural, por traer este tema tan importante y por generar ese atractivo de lo que pueden tener los profesionales, no solamente los abogados, sino cualquier persona que quiera o que pueda tener la capacidad de estructurarse para escribir un blog señalando de que conocimiento que no se comparte, pues sencillamente no es un conocimiento, porque eso forma parte de la esencia. Le agradezco enormemente que de acuerdo a su juventud y de acuerdo a los conocimientos que irradia, representa lo bueno de que es el derecho, y qué sabroso, ¿verdad?, es haberlo escuchado decir, vale la pena estudiar derecho, porque no necesariamente tienes que someterte a una reválida que te obliguen a estudiar nuevamente la carrera, porque el derecho marítimo tiene muchas cosas en común con otros países que constituye un plus realizar un posgrado, una maestría en esta área. Felicitaciones, doctor, y orgulloso de que pertenezca a nuestra casa, y pronto lo tendremos en cata en cata jurídica con corbata, de acuerdo a su horario, como bien lo señala Esther. Bueno, solo me queda agradecerles a doctora Esther, doctora María Alejandra. De verdad que ha sido un inmenso honor para mí participar en una cata jurídica con ustedes. Lo he disfrutado muchísimo y bueno, espero que podamos seguir en un futuro discutiendo sobre diversos temas que son del agrado de todos. Recomendamos cultural, la lectura del blog el primer blog de Derecho Marítimo Venezolano es nuestra recomendación de Carta Jurídica Cultural del día de hoy. Pueden seguir al doctor Argenis Rodríguez, @abogado.marítimo en sus redes sociales, también en todas las redes sociales, abogado.marítimo, doctor Argenis Rodríguez, y su blog de Derecho Marítimo Venezolano. Agradecidas, doctora Jenny, por haber aceptado la invitación y por el tiempo y estar aquí con nosotros. Gracias a todos nuestros catadores. Terminamos esta cata jurídica y en breve continuamos con Cata Jurídica Cultural con un invitado desde Argentina. Un abrazo, doctora Argenis. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos en breve. Claro. Chao. Muy bien. Que se repita.